que también... Las películas gringas antes, pues quién es el popular, el que juega fútbol americano, ¿no? Esta cuestión de hombría, o quién es el hijo predilecto de la familia, pues el que se mete al ejército, ¿no? O sea, es una cuestión muy importante dentro de la cultura, por lo que se ve allá. Y en este caso, pues obviamente el hecho de que digan de repente no aceptamos transexuales o no aceptamos homosexuales en el ejército, nada más porque son transexuales o porque son homosexuales sin ninguna otra razón, pues evidentemente sí genera una polémica. Como ves, en machismo, pues culturalmente en México. Sí, y aquí en México, pues es una cuestión. En México, fíjense que, bueno, de algunas cosas que estaba leyendo, decían que incluso el machismo como elemento cultural, así casi pues característico de la cultura mexicana, De hecho, o no sé. de hecho creíamos, ¿no? Estábamos hablando en el corte, Carlos y yo, que en México pues lo vemos muy visible. El machismo es como algo que desde que somos niños lo escuchamos, ¿no? Así como, es que tú tienes que ser macho, tú tienes que ser muy hombre, tú tienes que ser así. O sea, tienes que ser, ¿no? Es como un ideal. Ni siquiera es como una cuestión así como nada más está inserto en la cultura. No, es algo que parte como de un ideal. Y estábamos hablando de eso, ¿no? Que sí sería como muy visible también en otras partes del mundo y creemos que no es tan evidente como aquí. A lo mejor ese machismo es muy diferente como se reproduce en México. Y, por ejemplo, a mí me ha tocado verlo, ¿no? En Centroamérica no es tan visible. Sí existe, pero la cuestión allá más que un machismo es como el ideal del hombre que se debe de realizar a sí mismo. De que debe obtener como ese rol del hombre americano, llegar a casarse y tener una familia y pertenecer al status quo, versus el machismo tradicional que vemos en México, con que no es necesario que el macho tenga que estar casado y que mientras sea mujeriego, mientras tenga hombres, mientras tenga ese poder, eso es lo que se puede ver visiblemente. Sí, o sea, sí existe esa machista y este día todo, pero esta es una idea de los hombres, porque también hay que acordarnos que en la revolución había muchas mujeres, bueno, no muchas, pero sí había mujeres que llegaron incluso a ser generales, que llegaron a ser caudillas, que las soldaderas famosas, o sea, sí era una cuestión más en par, pero es a partir después de la revolución cuando se empieza a adoptar, y sobre todo en el cine, en la llamada época de oro del cine mexicano, se empieza a adoptar ya esta imagen de macho del charro, que es de hecho pues la imagen que pusimos aquí en el capítulo, en la imagen de este programa en Spreaker. Esa imagen del macho, esa imagen del charro con pistolas, que mujeriego, borracho y todo, ¿no? Y esa imagen es la que poco a poco se empieza a quedar, y es la que casi después se convierte como que en un ícono, ¿no? Y como que casi en el estereotipo, mientras que las mujeres pues sí, se siguen asumiendo como las mujeres que a pesar de todo son fieles. La mujer buena es la mujer que es fiel, sí, sumisa. La mujer que es sumisa, la mujer que delicada, que bueno, que sí, o sea, su pareja es un cabrón, pero pues al final se lo perdona, ¿no? Porque el amor y la madre, entonces siempre... El amor rompe barreras. Ajá, el amor rompe todo, entonces eso siempre como que está ahí. Y hay una... un artículo. Hay una como una nueva tendencia más bien entre los hombres, esto que platicábamos al principio como un poco de la metrosexualidad y de todo esto, que hay un poco esta tendencia de decir, bueno, es que ya el macho mexicano, o sea, ya es como mal visto, ¿no? Ya es más visto que le pegues a la mujer, o es mal visto que hagas. Entonces ya no es tan evidente, ya no está, pero sin embargo ese machismo como que está ahí de manera un poco sutil. Por ejemplo, había estos típicos hombres, ¿no? Que dicen, yo sí ayudo en mi casa, ¿no? Yo sí lavo los trastes, y yo sí cuido a los hijos, y yo sí ayudo, ¿no? Y en realidad la postura un poco más radical decía, pues es que no es que ayudes, o sea, no es ayuda, es que es tu obligación porque es tu casa, ¿no? En el momento en que dices yo ayudo,
pues estás asumiendo que es responsabilidad de la mujer y que tú le estás haciendo el paro, ¿no? Tú le estás tirando paro a la mujer, pero en realidad no, o sea, también tendría que ser tu obligación. Y es como un machismo un poco más matizado. Y que incluso también lo podemos ver dentro de las propias relaciones homosexuales, ¿no? Siempre hay alguien que tiene como el control o toma ese dominio para ejercer como ese poder dentro de la propia relación o dentro del propio lugar en donde se encuentra esta pareja. Y podemos verlo, ¿no? Siempre hay alguien que toma ese control y pues va a dirigirlo y canalizarlo hacia esas cuestiones para que el otro sea como el sumiso o acate las ideas de esa persona que es dominante. Sí, y aquí, como veníamos mencionando, ¿no? O sea, al final todo es como una cuestión de poder. Y esto, bueno, en términos generales, pues un poco hablando de lo que es el machismo, pues general, ¿no? Tradicional, o sea, hombre dominante, mujer sumisa, ¿no? O sea, aquí metiéndonos en los géneros de hombre-mujer, eso es como un poco lo que es el machismo. Y un poco más lo que es el machismo en México y en América Latina, que al final sí son culturas muy muy similares, ¿no? O sea, pero sí en México como que se da mucho, o sea, no nada más el macho, sino se exalta esa cuestión del macho hasta este dicho horrible, ¿no? Que luego se dice del macho alfa, ¿no? Del macho alfa y lomo plateado y no sé qué ondas, como esta cuestión de superioridad, ¿no? Entonces vamos a ir a unos pequeños comerciales, a unos pequeños comerciales del resto de la programación de Pride Radio, para regresar ya con hablar un poquito más de lo que es esta visión machista, pero ya en el colectivo gay, ¿no? O sea, ya más allá del hombre-mujer, cómo la vivimos nosotros y cómo se asume dentro de nosotros, que es, bueno, retomando lo que hablábamos un poco al principio, pero pues igual como seguir hablando del tema más profundo y sus comentarios también. Entonces, pues no se despeguen, vamos a unos pequeños comerciales y ahorita nos vemos. Ey, ¿qué pasa? ¿Qué dicen? ¿Que escuchas? Turururu, turururu. Netas bien güeyas, escúchalas todos los jueves 8:30 p.m. por Prime Radio. Turururu, turururu, la radio diversa. No te pierdas el programa de Transicionando todos los miércoles en punto de las 9 de la noche a través de Pride Radio, la radio diversa, en donde hablaremos acerca de sexualidad, mitos, tabús y todo lo referente al cuerpo psíquico, cuerpo físico y cuerpo energético. Con tu amiga Jimena Dos Santos. ¿Qué define a una tijera? ¿Tortilla? Lencha. ¿Trailera? ¿Activa? Pasiva. ¿Dientes? Lesbiana. Machorra. Sexy. Hay tantas formas de definir a una chica gay. Pocos conocen la verdad. Entre tijeras, recortando tus esquemas. Acompáñanos a partir del 16 de julio todos los domingos en punto de las 5:30 de la tarde, solo por Pride Radio, la radio diversa. Escuchas Pride Radio. Visita nuestra página de internet y ponle play los 365 días o infórmate con lo mejor de la comunidad LGBTTIQ de México y del mundo entero. Visita www.prideradio.com.mx.
Y bueno, pues ya regresé también en YouTube, se suben los podcasts y también estamos para los que quieran escuchar el podcast. Y bueno, si lo están escuchando para que tengan más opciones en iTunes y en iVoox. Estamos aquí, muchas gracias por continuar con nosotros. Bueno, algunos comentarios que hemos tenido de parte de David Méndez, que dice que en la cuestión que hablábamos respecto a la sexualidad en el ejército, pues sí, ¿no? Lo que todos recordamos de Trump, que quiere prohibir el ejército, la entrada al ejército de los transexuales, y pues sí, ¿no? Y que es muy difícil, porque yo escuchaba una nota hace tiempo respecto a eso, y en la milicia hay como 15,000 transexuales declarados, ¿no? Y que por lo tanto pues serían rechazados, y pues ¿qué va a pasar con ellos? ¿Qué se les va a quitar sus derechos como parte del ejército? ¿O qué va a pasar? También me acabo de acordar de una película, Carlitos, ahí, donde yo creo que es muy visible ese machismo. Es una película canadiense de una historia de un autor que se llama Michel Bucard, se llama Tom en el granero. Este personaje va a un pueblo porque acaba de morir su novio, entonces se encuentra con el hermano y va descubriendo esas actitudes machistas en el hermano, ¿no? Porque el hermano también es homosexual, pero que no es asumido. Vive con la mamá y poco a poco va descubriendo cómo lo va dominando a Tom, y va a tener un conflicto que al final se va a resolver, y ahí podemos verlo visiblemente, ¿no? Como también ese machismo ocurre dentro de las parejas homosexuales. Sí, de hecho, vamos a... Sí, ocurre mucho, no hay como... relaciones sanas, ¿no? Relaciones así, bueno, sí relaciones sanas, pero no hay un tipo de relación 100% efectiva en la que todos sean felices. Igual en el propio ambiente pues también se da esta cuestión de violencia, se da también cuestiones de dominación, cuestiones de que alguna de las dos personas hace cosas que no quiere hacer, pero solo las hace porque está complaciendo al otro, ¿no? Y tiene también un poco que ver con la canción que habíamos puesto, la canción de Rihanna, esta situación de pues a mí trátame como quieres, que al final pues yo voy a seguir un poco acá, ¿no? Y eso también se ve dentro de las propias relaciones, de las relaciones gays. Hablando del machismo, de lo que estábamos hablando hace ratito, como este comportamiento social y todo, vamos ahora a trasladarlo, bueno, este machismo y cómo se entiende o cómo se traslada hacia la comunidad o hacia el ámbito, hacia la discriminación, más bien hacia la homofobia, porque igual estábamos hablando, o sea, que el macho pues es obviamente esta cuestión de virilidad, de fortaleza, y obviamente una cuestión heterosexual. Entonces siempre, pues cualquier cosa que se asume como gay es una cuestión, o sea, el ser gay es, dentro del machismo, es una cuestión como de asumir lo femenino, ¿no? De asumir la feminidad, y como dentro del machismo lo femenino es algo inferior, pues entonces ¿cómo, no? ¿Cómo puedes querer ser alguien que es inferior a como que a nosotros, ¿no? Y aunque esa persona no necesariamente sea visiblemente muy machista, en sus actitudes puede ser, ¿no? Simplemente estando en un antro, como podemos ver a alguien que pasa por un niño y todos hacen así como la cara de ¡ay, niño, míralo! Está haciendo esto, está haciendo aquello. Y esas actitudes demuestran más como lo que estás pensando respecto a esa persona, ¿no? Y que dentro de tu cabeza finalmente está una idea, una concepción machista respecto a que lo femenino no puede ser como lo mismo que yo puedo tener como siendo